Señor Jesús les bendiga. Saludo cordial para todos los oyentes a esta hora. Qué privilegio, qué placer poder saludar a los hermanos, a los amigos, a los oyentes en cualquier lugar del planeta Tierra que a esta hora se encuentran conectados. En el máster, hermano Juan José Tangarife, aquí en la mesa principal, hermano Darío Caro, hermano Filiberto Vargas y nuestro pastor, hermano Jairo Marín, a quien saludamos en este momento. Pastor Jairo, Dios lo bendiga. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Y quiero aclarar que cuando yo no estoy en la iglesia no es porque estoy enfermo, sino porque estoy en reunión. Esta semana hemos estado en reuniones del Tribunal de Segunda Instancia, porque es que me mandan mensajes, WhatsApp, hermano, ¿qué le pasó? ¿Está enfermo? ¿Se va a morir? No. Cuando yo no esté en la iglesia estoy en alguna reunión o en otra congregación predicando. Así que estoy como un riel. Bienvenidos. Pero yo le digo, deme esta gracia de decirle a la gente que muchas gracias por estar preocupados por el pastor. Eso sí, claro. Eso sí es puro cariño, créame que es el afecto puro de la iglesia hacia el pastor. Entonces, recíbalo como un abrazo de la iglesia, hermano Jairo. Entonces, cállate esos ojos. Mano Filiberto Vargas García, Dios lo bendiga, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en esta tarde fría. Un saludo muy especial para nuestro pastor Jairo Marín. Yo lo extraño mucho cuando él no está, pero yo no pregunto porque yo sé que él mantiene unas actividades muy importantes y me alegra, a mí personalmente me alegra saber que está trabajando en pro de la obra del Señor Jesús. Un saludo para todos en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Y también aquí en esta mesa a esta hora nuestro hermano Darío Caro. Hermano Darío, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, mis hermanos. Qué bueno estar aquí nuevamente reunidos con todos ustedes. Un saludo para nuestro pastor. Sabemos que no está enfermo. A mí también me preguntan mucho y yo digo no, mi pastor se mantiene muy ocupado en sus cosas distritales, entonces doy buenas noticias. Y gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes. Distritales y consistoriales. Muy bien. Y nacionales. Y nacionales. Empezamos este discipulado. Esto es un discipulado que arrancamos de manera virtual. También queda como un podcast, o sea, un procedimiento que queda ahí grabado para que usted después vuelva otra vez y lo rebobine y escuche nuevamente algo de lo que conversamos aquí esta noche. Entonces, arrancamos en el nombre del Señor Jesús. Hermano Filiberto nos va a ayudar con una lectura de la Biblia, nuestro hermano Darío, después hacemos una oración y después entramos en materia con preguntas y respuestas. Amén, amén. Bueno, vamos a leer la hermosa palabra de Dios en un versículo de San Juan capítulo 3, verso 16, el primer versículo de la Biblia que yo me aprendí hace más de 30 años y es hermoso porque tiene una vigencia maravillosa. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Soberano y eterno Padre, oh Señor Jesús, te damos gracias porque nuevamente nos permites estar aquí en este lugar, muy dispuestos para compartir la palabra, para llevar a cada uno de todos los oyentes que hoy están dispuestos inquietudes y que ellos puedan aprender más de tu palabra. Danos a nosotros, Señor, la sabiduría, el conocimiento, para que podamos llevar con la santa unción de tu Santo Espíritu esta palabra que da vida, que alimenta, y así muchos puedan comprender las Sagradas Escrituras. Amén, amén. Amén, gracias a Dios. Hagamos una cosa, les propongo aquí a la mesa de trabajo. Hace 15 días conversamos un poco acerca de la muerte y en el tintero quedó algo acerca de indulgencias. Las indulgencias eran muy vigentes y todavía hay gente que cree en ellas, pero digamos que se hicieron muy vigentes en el tiempo de Martín Lutero, porque Martín Lutero trabajó fuerte en contra de ellas,
por allá en el 517, levantando unas tesis contra ellas. Entonces, hermano Filiberto, ¿tenía alguna ¿Fue en anotación? el año 517 o 1517? 1517, 31 de octubre. Ah, ya, este hombre, el gran reformista. Bueno, teniendo a nuestro pastor por acá, siempre una inquietud con la muerte. Alguien muere y dice, independientemente de quién sea, dice, se fue para el cielo, o ya está en el cielo, o lo llevan a un lugar y dicen, ya está allá en el cielo. Hermano Jairo, la pregunta concreta es que la gente cree o está segura de que pagando indulgencias o haciendo aquí... Pagando dinero, ese hombre que ya murió sin ser bautizado en el nombre de Jesús, porque hay que hacer esa aclaración, que no tenga la vida eterna, una persona que nosotros lo llamamos inconverso, con indulgencia se puede salir de allá, de ese lugar donde él llegó ya final. Ese tema es muy amplio, hermanos, muy extenso. Vamos a ver hasta dónde. Primero, la muerte nació a consecuencia del pecado. El hombre no fue hecho para morir. El hombre fue hecho con propósitos eternos, así como los ángeles fueron hechos de manera inmortales. Igualmente el hombre fue hecho con propósitos eternos. Lo que hizo que el hombre se convirtiera en un ser mortal fue el pecado. El pecado entró por la desobediencia de un hombre y porque éste le hizo el juego a Satanás. El Señor le había dicho a Adán, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. En efecto, inicialmente Adán murió, porque Adán desobedeció la orden de Dios, y Adán murió inicialmente espiritualmente. Después de que Dios lo destituyó del paraíso, Adán nunca volvió a tener comunicación con Dios. En ese sentido, murió espiritualmente, y Dios lo arrojó fuera del paraíso para que muriera físicamente. Y desde ese momento comenzaron a contar los años y los días con rumbo al descenso a la tumba. Aunque Adán duró 930 años, desde el momento en que Dios lo expulsó, desde el momento comenzó la cuenta regresiva. Y todos murieron. Leían estos días una estadística, no sé qué tan válida sería, de un teólogo, que por el mundo han pasado 108 mil millones de personas. Todas ellas han muerto, todas ellas como consecuencia de una sentencia de Dios. Entonces, cuando el hombre pecó, murió espiritualmente porque nunca más volvió a tener comunión con Dios. Y luego comenzó la cuenta regresiva de la muerte física. ¿Eso con qué fin? El Señor, antes de destituir a Adán, lo extendió su misericordia, su gracia, lo redimió, lo justificó y lo sustituyó. Es decir, no lo condenó eternamente como condenó Dios a los ángeles que pecaron. Le dio una esperanza, como quien dice, por ahora te vas de aquí, tendrás que morir, irás al polvo de la tierra porque de allí fuiste tomado, pero nos veremos en otra dimensión. Es decir, en la dimensión de Dios, en la glorificación, en la inmortalidad. Ten en cuenta esto, hermano. Primero, cuando Dios hizo a Adán, en el cuerpo de Adán estaba Eva. Eva no fue tomada del polvo de la tierra, sino de la costilla de Adán. Entonces, esa es una tipología de lo que es Cristo. La iglesia nace de la costilla de Jesucristo, así como Adán es figura de Cristo, pero en otro sentido, porque por la transgresión de Adán vino la muerte,
pero por la obediencia de Cristo vino la vida. Pero es una tipología bien bonita. Nosotros, me devuelvo un poquito, retrocedo un poquito. Eva fue tomada de la costilla de Adán. Eva fue una mujer hermosísima porque fue tomada del hombre. Entonces las mujeres como criaturas de Dios son tomadas del hombre, que es una figura de Cristo. La iglesia fue tomada también de la costilla de Jesús, y por eso es que en Génesis capítulo 5 Dios los llamó a los dos, los llamó a Adán. Adán llamó a Eva, inicialmente le llamó varona, porque del varón fue tomada. Posteriormente la llamó Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Pero en Génesis 5:2 dice, y los llamó Adán. Como la iglesia es una tipología de Cristo, la iglesia nace del costado de Cristo, y así como la cabeza se llama Jesús, el cuerpo se llama Jesús. Recuerden que Saulo perseguía a los evangélicos y Jesús les dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Apocalipsis 11:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Teniendo en cuenta que solo hay un Señor y la palabra Cristo es una traducción que quiere decir ungido. La iglesia ha sido ungida, fue tomada del cuerpo de Cristo para ser ungida, con el fin de que sea el cuerpo de Cristo ahora. Entonces, cuando dice la Biblia, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, está hablando del Señor y de la iglesia, porque así va a ser. Pero bueno, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, e igualmente todos murieron, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí hay dos caminos. Cuando el hombre muere en pecado, no solamente muere físicamente, sino que muere espiritualmente. Dice Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, y dice, esta es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte del cuerpo, pero la muerte segunda es la muerte espiritual, donde el hombre estará alejado totalmente de la presencia de Dios. Entonces, la Biblia dice que todos los patriarcas, profetas, murieron, y dice, y fue reunido a su pueblo. Todos los que aparecen en el Antiguo Testamento fueron reunidos a su pueblo. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento murieron con la esperanza, me refiero a los santos, a los que guardaron la dignidad, a los que guardaron la ley de Dios, que ese era el medio de salvación en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés. Esa gente estaba esperando la redención que es en Cristo Jesús a través de su muerte, sepultura y resurrección. La ley no salvó a nadie, la sangre solamente cubría el pecado, servía solamente para expiar. La palabra expiar quiere decir cubrir, y eso dice que él murió por todos los pecados del mundo. Eso era hasta que viniera Cristo. Muerto Cristo, su sangre preciosa no solamente salvó a los que creyeron en él en el Antiguo Testamento, sino que salva a los que crean en él en el Nuevo Testamento. La muerte nos alcanza a todos, pero hay una diferencia entre los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Ustedes mencionaron la enseñanza del rico y Lázaro. Es bueno tener en cuenta que he escuchado en algunos programas también de emisora que esa enseñanza del rico y Lázaro era algunos lo llaman una parábola, otros una metáfora,
Otros, escuché a alguien por ahí decir que era una hipótesis, es decir, algo que de pronto sí, de pronto no. Y quiero aclararles, hermanos, que Jesús no habló hipotéticamente. Él dijo sí, sí o no, no. Decir que esa enseñanza fue dicha hipotéticamente no es cierto, porque Cristo no habló así. Él dijo sí, sí o no, no. Las parábolas que aparecen en la Biblia están dando una enseñanza de cosas que ocurrieron. Por eso dice la Biblia, todo hombre docto en el reino de Dios, todo escriba docto en el reino de Dios, saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Eso quiere decir, está hablando de las cosas viejas que el Señor sacó para comparar las cosas nuevas. Eso quiere decir, las parábolas fueron las cosas viejas que el Señor sacó a la luz para enseñar cosas nuevas. La Biblia dice, el vino nuevo se echa en odre nuevo, porque el vino nuevo no puede echarse en odre viejo, porque el vino nuevo rompe el odre viejo. Bueno, es muy extenso el tema. Entonces, esa enseñanza no es una hipótesis, es una enseñanza, porque Jesús dijo, había un hombre. Esa enseñanza nos la da el Señor para mostrarnos a nosotros, los seres humanos, lo que es tres cosas. Primero, una vida diferente. Segundo, una muerte diferente. Y tercero, una eternidad diferente. Entonces, ahí tenemos la enseñanza de lo que el Señor enseñó. Recuerden que esa enseñanza no está en los otros evangelios, sino en Lucas, porque el evangelio de Lucas fue escrito a los gentiles. Y Jesús se presenta allí como el Hijo del Hombre, el Salvador de todos los hombres. Lucas fue un gentil y le escribió a Teófilo, que era otro gentil, mostrando una cara distinta de lo que es el Evangelio con respecto a lo que Mateo, Marcos y Juan escribieron. Por eso es que Lucas tiene más enseñanzas sobre la salvación a los gentiles que cualquier otro evangelio. Importante tener en cuenta eso. Y ahí donde Jesús dio esa enseñanza tan profunda, tan importante, que no está en los otros evangelios. Esa enseñanza nos indica lo que dije antes: una vida diferente, una muerte diferente y una eternidad diferente. A eso no le demos vueltas. Ahí nos está indicando lo que es la realidad de una persona que muere en Cristo y la realidad de una persona que muere sin Cristo. Ahí encontramos al rico. Suplicó, rogó, hizo de todo, pero no tuvo una respuesta positiva. Eso indica que cuando usted se muere en pecado, se muere sin Cristo, no habrá respuesta a sus oraciones, ni las suyas, ni las que hagan aquí, ni tampoco. Hay gente que dice, no, yo le estoy pidiendo a mi abuelito, mi abuelita que murió hace tanto tiempo y me está acompañando desde el cielo, y él oye mis oraciones e intercede por nosotros. No es cierto. Ni tampoco lo que usted haga aquí por los que murieron tampoco llega a ninguna parte. Recuerde lo que dice la enseñanza: hay una gran cima entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá tampoco pueden. Imposible. Entonces el rico abogó por sus hermanos y Abraham le responde: no hay esperanza. A Moisés y a los profetas tiene. Cuando está hablando de Moisés y los profetas, está diciéndole, la ley la tiene, porque ese hombre, tanto el mendigo como el rico eran judíos, porque el judío, el rico desde la tumba dijo: Padre Abraham. Y Abraham le respondió: Hijo, acuérdate que tuviste bienes en la tierra. Bueno, entonces él suplicó, y es una enseñanza que hay que tener en cuenta. No hay respuesta positiva, y no es una hipótesis, es una realidad
de lo que usted haga aquí en la tierra por los que se mueren, dice la Biblia en Eclesiastés, el que vive sabe que tiene que morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido, porque todo lo que tuvieron aquí en la tierra feneció. La vida después de la muerte es una dimensión diferente, una vida totalmente diferente. Solo aparecerán vivos en la resurrección o en la transformación. Todo lo que usted haga aquí por los difuntos no sirve, o lo que usted pretenda que ellos hagan por usted tampoco, porque la enseñanza es, hay una gran cima entre nosotros y vosotros, es decir, entre los vivos y los muertos. Quien quiera comunicarse de aquí para allá no puede, o de allá para acá tampoco. ¿Por qué? No existen difuntos intercesores. Ni usted puede interceder por los difuntos, ni el difunto puede interceder por usted. El que muere sabe que tiene que morir, pero los muertos nada saben. Y lo que el Señor enseña con eso es enseñarle a la gente lo que es la realidad de la eternidad sin Cristo. Uno recoge lo que siembra. Si usted siembra aguacates, recoge aguacates. Si siembra maíz, recoge maíz. Si usted siembra pecado aquí, recogerá pecado en la eternidad. Yo no puedo pretender vivir aquí en borracheras, en orgías, en adulterio, en la drogadicción, en todo eso, y mañana pretender que me voy a salvar por un Padre Nuestro o una Ave María, así pague el dinero que sea. Eso de pagar indulgencias es una tradición romana que para nada ha servido. Ha sido un engaño toda la vida. Se inventaron el purgatorio para inventarse las indulgencias. Se inventaron el limbo igualmente para hacer lo mismo. La historia de esto es negra, muy negra, de lo que ha hecho el romanismo a través de la historia. Un día tendrán su paga grande, porque lo que han hecho es engañar a la gente y hundirla en el infierno. Y Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, para darle y rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. No se puede engañar la gente, hermanos, ni los apóstoles, ni los profetas, ni ninguna virgen de la historia puede interceder por los que están aquí, ni usted por los que ya se fueron, porque mire usted, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que intercede por nosotros es Jesucristo. Romanos 8:26. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, imagínense, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y Timoteo habla de eso, un solo mediador entre Dios y los hombres. Hebreos habla mucho de la intercesión de Cristo como sumo sacerdote. Así que no nos queda otro camino, sino acogernos a Cristo ahora. Jesús dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús dijo, para que todo aquel que en él cree, mire bien la palabra, no para todo aquel que crea, como si hablase de futuro, sino para todo aquel que cree, presente. El que creyere al evangelio y fuere bautizado será salvo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida, no tendrá, tiene vida eterna. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La salvación es del presente, ya, es ya, no mañana. El pasado es historia. El presente es el que nos corresponde, porque el mañana es escatológico. Así que, hermano y amigo que me escucha, no se agarre de eso que es falso. Recuerden ustedes, y lo digo con certeza, porque Juan Pablo II decretó que el purgatorio no existía y el limbo tampoco. Pero la gente es tan ingenua que, a pesar de que el mayor de ellos dijo que eso no existía, la gente sigue creyendo. Amigos, solo Cristo es el Salvador del mundo, pero hoy,
no es mañana. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Qué respuesta tan completa, pastor. Es que yo sé que le pasó al hermano Jairo, como hace 15 días no lo tuvimos por acá, él estaba desquitándose. No, y como anoche no estuvo, entonces él quiere... No, ahora 8 días íbamos a hablar de esto cuando el hermano John Gabriel habló de las indulgencias. Resulta que cuando una persona muere y van al cementerio y lo dejan allá, entonces todos sus familiares lo primero que llegan a la casa es a cambiar todas las cosas, Sí, y a ubicarlas en otro lugar, porque entonces si dejan las cosas como están, puede ser que el difunto venga y comience a deshacer pasos, lo que ellos llaman, Sí, ahora eso no me lo sabía. a deshacer pasos. Y hay personas que hasta aseguran que los ven, que les hablan. Entonces ahí es donde comienzan a mandar los responsos, ahí es donde comienzan a mandar las misas cantadas, porque esta persona está en pena y está purgando penas y quedó en deudas. ¿Y qué le podemos decir entonces a esas personas que dicen, yo lo vi, estaba ahí sentado? ¿Qué es lo que ven ¿Sabe una entonces? cosa? Les digo una cosa, hermano Jairo, déjeme decir dos cositas rapidísimas. Yo creo que uno queda con una carga psicológica de cariño, una carga mental, pues cómo no va a ser, uno queda muy impregnado de buenos recuerdos, de malos recuerdos, de buenas cosas, de malas cosas, y nosotros somos seres humanos, psicológicamente creo que impactados con la muerte, y le pasa a cualquiera, a nosotros mismos nos pasa, a cualquiera les pasa que uno, después de tener una buena amistad, yo tuve una muy buena amistad con una persona que murió, y yo me soñé alguna vez con él, y claro, cuando me soñé con esa persona yo me dio tristeza en el corazón porque recordé que estaba muerto, pero eso no tiene absolutamente nada. Entonces yo creo que es más una carga psicológica cuando las personas dicen que lo vieron por ahí, hermano Jairo. Usted dijo eso, es un problema psicológico, porque hermano, ese cuento de que lo vio, que lo oyó, que en fin, y si usted va donde el religioso le va a decir, mire, está en penas, tiene que mandar a decir una misa y vale tanto, todo eso es un negocio, y a los amigos les digo, es un problema psicológico, porque eso es lo que tradicionalmente nos enseñaron, pero eso no es verdad. No es verdad, los muertos no pueden volver. Los muertos nada saben, dice la Biblia. Y tampoco, no pueden tampoco volver. Tampoco tienen relojito, porque mire que existen las oraciones por las almas de los fieles difuntos. Y muchas personas oran todas las noches y les piden que los despierten a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana Oye, los están es que despertando. venga, hay una cosa aquí, y ahí he venido escuchando, he venido leyendo mucho o poniendo mucho cuidado. Cuando la religión llega de Europa a América Latina, la religión viene, digamos que en varias cosas, y empiezan varias situaciones. Sincretismo, viene todo este tema de cosas por allá ocultas, porque se tratan también a las personas de color de África. Entonces se une aquí una tradición gigantesca y una cantidad de cosas. Los indígenas con unas tradiciones y unas ideas que venían desde sus raíces. También la gente de color venía con unas ideas y unas adoraciones de África, de sus cosas. Entonces, por ejemplo, si uno mira el tema de la santería, y escucha, por ejemplo, a una de esas canciones de Celia Cruz, ella viene cantando, por ejemplo, a Santa Bárbara Bendita. Sí. Pero detrás de Santa Bárbara Bendita hay un demonio que se llama Changó, y todo eso hace parte de esa santería que trajeron los africanos, hermano Jairo. Claro, claro. Todo eso lo enseña la religión, todo eso. Usted en el Antiguo Testamento, que es la Biblia, usted no encuentra esas bobadas, no. Ahora, ahí es otro tema para que hablemos de la voluntad de Dios permisiva, de lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento y le permitió a algunos demonios, porque los demonios también tienen que obedecerle al Señor. El caso, por ejemplo, de Samuel en el capítulo 28 de primer libro de Samuel, ¿fue Samuel el que vino o fue un demonio? ¿O quién fue?
Entonces, la gente se agarra a eso, ¿no? Que mire que los muertos sí vienen. No, señor. Hablaremos de eso en otra ocasión. En la Biblia nunca encontramos eso. Algunas personas le colocan en los velorios debajo del ataúd un vaso de agua, que porque el alma de esa persona va a venir a tomar agua. Todo eso es superstición, que pertenecen a las ciencias ocultas. Como la religión le enseñó la idolatría, ojo, detrás de la idolatría hay demonios. Primera de Corintios 10, dice la Biblia, dice que lo que los hombres sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Detrás de todo ídolo hay un demonio, que la gente cree que ese ídolo habla. ¿No recuerda usted que días pasados, no sé todavía, en el Milagroso de Buga, decían que sudaba y que chorreaba sangre a veces? Todo eso es mentira, hermano. Todo eso es engaño del diablo para hacer que la gente se hunda más en la idolatría. Tengan en cuenta que uno de los pecados más graves en la Biblia es la idolatría. Y fue lo primero que Dios le advirtió a Israel en Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Y usted por toda la Biblia, lo que más advirtió Dios a Israel era, ojo con la idolatría, cuidado con eso. Y detrás de todo esto, de toda esa santería que usted menciona, de esos rituales de tanta repetición que la religión se inventó, porque todo lo que la religión se inventó es invento, fuera de la Biblia. Nada de lo que la religión enseña está en la Biblia, es todo lo contrario. El arrepentimiento, el bautismo para niños, el purgatorio, el limbo, el culto a las imágenes, el pago de indulgencias, etcétera, etcétera, todo eso es un invento de la religión que se salieron de la Biblia, y lo que hicieron es que sacramentalizaron todo para salirse de la Biblia e inventarse sus propios dogmas. Y por eso, a los amigos que me escuchan, crean solo a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si lo que a ti te enseñan no está conforme a las Escrituras, es falso. Por eso, qué importante que hayan amigos esta noche escuchando esto, porque no se engañen. La salvación de mucha gente está en peligro por creer en todos esos rituales que la religión se inventó. Jesús habló muy diferente a lo que la religión enseña. Que yo lo vi, eso no es cierto. Es psicológicamente que usted quedó impregnado de los recuerdos, y claro, es un dolor muy humano, pero que es un negocio de la religión. Porque si usted le dice al religioso, ¿cómo le parece que yo oí, que yo lo vi? Dice, mija, su papá, su mamá está penando en el purgatorio, vaya y haga una misa y vale tanto. Es un negocio, porque pero la salvación es gratis, la ofreció el Señor gratis, solo hay que creerla, obedecerla y honrar al Señor, que eso es el único camino que nos queda. Amén. Amén, amén. Oiga, es que todo eso lo trajeron en el barco de Cristóbal Colón y nos enseñan a Cristóbal Colón de una maravilla, pero no nos enseñan todo lo horrible que venía detrás de él. Pero bueno, en este orden de ideas, hermano Jairo y queridos oyentes, en Filipenses capítulo 1, dice el capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque a ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La pregunta mía es, hermano Jairo, ¿está bien que un cristiano desee morirse en el buen término de la palabra? No es que esté amargado, sino que, como Pablo, desee estar con el Señor. ¿Está bien ese deseo? Venga, un momentico nomás. Yo escuché, creo que hay dos personajes que hablan ya, que dice, ya he caminado la carrera, he guardado la fe, es Pablo. Pablo, sí. Y Pedro también dice, el Señor ya me dijo que me voy.
Pastor, ahí le dejo esas dos. Yo escuché de Pedro y de Pablo que dicen, ya estoy listo, lo que viene es la muerte. Y Ezequías le avisaron que se iba a morir y lloró. Y el Señor le concedió 15 años más de vida. Pero Ezequiel no quería morir. ¿Cuál? Mano Jairo, ¿qué opina diferencia usted de tenemos eso? ahí? El día de la muerte nadie se escapa. Todos estamos en la misma fila, esperando esperando el turno que nos llama. Siga, usted siga. El siguiente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Usted no ha visto usted en las cabinas. El siguiente. Señor bendito. Esa fila sí me da miedo. Ay, se te callado. Bueno, hay varias cosas. Primero, uno no puede estorbar la voluntad de Dios. La Biblia dice en Hechos 17, Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El caso de Ezequías fue una cosa fuera de lo común. Si Ezequías se hubiese muerto, no hubieran ocurrido los desastres que ocurrieron al pedir 15 años. En esos 15 años, hasta ahí Ezequías fue una maravilla. Pero los 15 años de prórroga que pidió fue un desastre. Oiga, pastor, pero hay una cosa que ocurrió también que es importante. Nació la línea del Mesías. Sí, pero Dios hubiera pedido otro, claro. Ay, Dios mío. Siga, pastor. El problema es que en esos 15 años Ezequías hizo alianza con Babilonia y se trajo todo el gabinete de Babilonia y les mostró todos los tesoros del templo y de la casa del rey. Todos. Les mostró las claves. Y prontico, esos mismos que a quien Ezequías les mostró todos los tesoros, esos mismos vinieron y se llevaron todo. Como ya sabían, ya tenían los planos del templo y de la casa y se llevaron todo. Entonces fue un error gravísimo. A veces pedimos cosas que habremos de pedir como conviene, no sabemos. Pero Dios intercede por nosotros con gemidos sin decir. Bueno, el caso hay varios ejemplos. Hubo gente que deseó morirse, pero a consecuencia de la tribulación, como por ejemplo Ezequiel, Job, desearon morir. Jeremías. Elías. Jeremías, fue Jeremías, no Ezequiel, Jeremías. Él dice que deseó morirse. Igualmente Job, maldito el día en que nací. Bueno, eso es pero no porque anhelaban estar con Dios, sino porque el momento de tribulación al extremo lo llevó a eso, que deseaban morirse. El caso de Pedro y Pablo es diferente. ¿Por qué? Ya sabían lo que iba a pasar. Ambos ya sabían la sentencia que les esperaba. Si usted ve, por ejemplo, el caso de Pedro, antes de Pedro fundar la iglesia, o que fue uno de los fundadores, ya el Señor le había dicho cómo habría de morir. El Señor le dijo, mire, Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo, otro te enseñará e irás a donde tú no quieres. Entonces Pedro recordó eso y le dice, mire, el Señor ya me lo dijo. Es decir, Dios ya había hablado con Pedro y le había dicho cuándo y cómo iba a morir. Pablo dice en Timoteo 4, ya estoy a punto de ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la fe, he corrido la fe, he acabado la obra. Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Cuando Pablo escribió eso, ya tenía la sentencia de Nerón y sabía cómo iba a morir. Esa última carta de Pablo a Timoteo fue la última instrucción que Pablo le dio a Timoteo y le recordó, con insistencia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
y dice, vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Recuerde esto, es distinto. Así porque Pablo deseaba morirse, pero no por la tribulación, sino porque él ya sabía para dónde iba. Si usted y yo supiéramos el lugar para donde vamos, desearíamos morirnos, en serio. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, según segunda de Corintios 2. Conozco un hombre que fue arrebatado al paraíso, tercer cielo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. Luego, dice, no sé quién, no sé si en la carne o cómo fue, pero y luego él mismo dice, pero para que la grandeza de las revelaciones no me desmidiese descomedidamente, me fue enviada en mi carne un aguijón, razón por la cual he orado 3 veces a Dios que me la quite. Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. Recuerden lo que Pablo dice en Romanos 7, cuando habla de Pablo y de Saulo. Ese Romanos 7 está hablando el mismo Pablo, pero en los dos sentidos. El Pablo, el Saulo viejo y el Pablo nuevo. Entonces Pablo dice, de ese hombre, ¿de cuál hombre? Del que fue arrebatado al tercer cielo. Si en cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dice que fue arrebatado, donde vio y oyó cosas inefables, tan grandes que no le es permitido al hombre expresar. Una vez de que Pablo sabía para dónde iba, él dice estas palabras. En muchas partes lo dice, pero dice en 2 de Corintios 5, dice, porque sabemos que si este tabernáculo de carne se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Él ya sabía para dónde iba. Filipenses capítulo 3 dice, 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y dice Pablo, yo quisiera estar presente al Señor, pero estaría ausente de ustedes. Pero yo anhelaría estar allá, pero por causa de ustedes debo estar presente, aunque anhelaría estar con Cristo y ausente de ustedes, lo cual es muchísimo mejor. Subraya la palabra, muchísimo mejor. Y en Filipenses también dice, nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Fue Pablo el que escribió, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fue Pablo el que escribió en Corintios, dice, no todos dormiremos, sino que todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Quien más escribió de la gloria celestial de lo que va a pasar fue Pablo. Entonces, por eso, hermano, ese hombre tenía una seguridad absoluta, aunque tenía ya su cabeza sobre el mástil para ser mochado. Sí, para ser cortado, y no me importa. Yo sé para dónde voy. Oiga, qué bonito, ¿no? Tremendo. No, se la voy a terminar con esta que no la mencionó. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo me quiero unir con Pablo. Yo también anhelo ver allá esa gloria, estar en esa gloria. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Es que el tiempo se va y vamos a cambiarle un poquito la dinámica y vamos a hacer una pregunta diferente. Hermano Jairo, es que esta pregunta la trae el hermano Darío y es la siguiente. ¿Cómo se ve una hermana cristiana o un hermano cristiano
casándose con una persona que no es cristiano, que no tiene su misma doctrina, no tiene su misma creencia, o se comparten diferentes las cosas. ¿Es bien hacer eso o no está bien hacer eso? Vea, vamos al principio de la Biblia. Téngame paciencia. En el capítulo 6 de Génesis encontramos que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran? Hermano Jairo, perdone, sí. Y entro, pero creo que esta paréntesis es interesante. Hay gente que dice que esos hijos de los hombres que usted acaba de mencionar eran las hijas de Dios y los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y hablan de esos personajes como si fueran ángeles o como si fueran unos personajes mitológicos. Entonces a mí se me parecería interesante que usted por lo menos abordara por ahí el tema o lo dejáramos planteado para la siguiente clase, porque ahí muchas veces hacen mención de esos personajes como seres mitológicos que empezaron a ser grandes personajes. Y que de ahí vinieron los gigantes. Y que de ahí vinieron los gigantes. Mire, como ya me picó la lengua, Yo sabía. le voy a decir lo siguiente. Mire, los ángeles no pueden engendrar, porque los ángeles no tienen sexo, ni son mujeres, ni son hombres. Eso de decir que les engendraron hijos a las hijas de los hombres, eso no es cierto. Porque repito, los ángeles, ¿qué tal que los ángeles malos engendraran? Esto está infestado de demonios, no cabrían los demonios en el universo. Si se permitiera eso así, es una equivocación. Pensar que los ángeles engendraron hijos en las hijas de los hombres. No, señor. Repito, los ángeles son... el Señor dijo en uno de los evangelios, dice que en el cielo no se casarán ni serán casamientos, sino que serán como los ángeles de Dios. No tienen sexo, por lo tanto no pueden engendrar. Los hijos de Dios que aparecen aquí en este capítulo son los descendientes de Set. Recuerden que Set fue el que reemplazó a Abel, a quien mató Caín. Los hijos de Set, dice al final del capítulo 4 de Génesis, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Es decir, ellos fueron una generación piadosa. Los hijos de Dios son la generación piadosa descendientes de Set. Las hijas de los hombres son las descendientes de Caín. La generación de Caín. Sí, la generación de Caín, que no aparecen por allí ningún espíritu de piedad, sino al contrario, de maldición, de fornicación y de inmoralidad. En el diluvio o antes del diluvio, los hijos de Dios se descarriaron uniéndose con las hijas de los hombres. Es decir, los hijos de Set se unieron con las hijas de Caín, se mezclaron, y eso fue lo que trajo a la inmoralidad sexual, que eso es lo que produjo violencia en la tierra, y a consecuencia de eso vino el diluvio. Pero los hijos de Dios, repito, son los descendientes de Set, y las hijas de los hombres los descendientes de Caín. Vamos más adelante, capítulo 24. Sí, hermano. Es que, no, usted me pica la lengua por varias cosas y acabo de decir varias cosas muy, muy tremendas. Romanos 1:23, Romanos dice que los hombres dejaron la costumbre de las mujeres. Ahí hay un tema de inmoralidad, hay un tema también muy complejo en varias partes donde empieza a mostrarse lastimosamente que la inmoralidad sexual trae perversión, trae daño y afecta directamente el cuerpo. Pablo habla de que cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación está dentro del cuerpo. O sea que definitivamente el tema de la inmoralidad afecta directamente el cuerpo, y no solamente el cuerpo, sino el espíritu de la persona. Claro, porque el cuerpo fue hecho para ser templo de Dios. Y por eso dice el Señor, dice Pablo, quitaré los miembros de una ramera, los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera, en ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella?
Asimismo, el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Ese tema de la unión, de la mezcla de inconversos con creyentes, es un tema de la Biblia desde siempre. Pero como el tiempo se nos acabó, dejémoslo para la próxima. sí, el próximo segmento, como dicen en la radio. Pastor, en muchos programas adelantan una pregunta. Yo me voy a adelantar con una pregunta. No sé si Dios me permitirá. Esta nos quedó a la mitad. Sí, nos quedó a la mitad, pero qué bueno. No, ni siquiera en la mitad. Bueno, no, pastor. Pensaba hacer una pregunta, pero no nos alcanzó. ¿Cuántas veces escribió Jesús en la tierra y qué escribió? No, pero eso es un tema, bueno. Mejor dicho, téngalo ahí, porque este quedó en la mitad. Pastor, sí, vamos a hacer lo siguiente, dejemos la gente como animada para esto. Sí me parece muy valioso y muy importante. Mañana, por ejemplo, hay un conversatorio aquí de adolescentes en la iglesia. Vamos a invitar a los adolescentes que nos quieran acompañar, y me imagino que esa pregunta va a salir de una. Sobre va a estar el pastor mañana. Hermano Jairo de Vázquez nos va a estar ahí poniendo cuidado y atendiendo. Inquietos. ¿Lo van a transmitir? Yo no creo. Vamos a mirar, organizar, a ver si cómo cuadramos para que se transmita o no. Pero va a ser aquí a las 6:30 de la tarde en el templo. Señor. Sí, lo que pasa es que yo mañana también la reunión. Va a estar en reunión con el consistorio. Sí, y esas reuniones terminan largo, hermano, eso es tremendo. Y usted salir de la sede, usted conoce la sede, sí, total. A las 5:30, 6 de la tarde, para el 20 de julio, olvídese, olvídese, papá. Llego a despedir el culto. Sí, no llega. No, pastor, tranquilito, vamos a estar ahí, le vamos a estar contando, y si nos hace una pregunta muy difícil, se la pasamos a usted para que en la dominical nos termine de cuadrar. ¿Quién es el conferencista? ¿Es usted y quién más? Está el hermano Leiser, hermano Carlos Vargas, la hermana Dorian, además que va a estar también por ahí, obviamente, y este servidor. No, ¿y qué hago yo allá con todo ese sentido, hermano? De poco de maestros ahí, no, yo me quedo aquí. No, si algo, pastor, tranquilo, que yo lo reemplazo. Ay, Dios mío, bendito. No. Despidámonos más bien. Bueno, Filiberto. Filiberto, yo no soy digno ni apto, pero acepto. Ay, bendito. Ay, Señor Jesús. Bueno, me despido en esta noche. Yo me despido en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Un privilegio muy hermoso que nos regala Dios de poder estar aquí y compartir de la palabra de Dios. Feliz noche para todos. Un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias, pastor, por toda su intervención. Fueron respuestas muy interesantes, que aprendimos mucho, y me imagino que los oyentes quedaron muy inquietos. Sí, y lo deja uno con ganas de seguir preguntando. Con ganas de seguir preguntando. Yo creo que el espacio es muy corto, ¿cierto? Entonces, gracias, pastor, y a todos los hermanos que nos acompañaron aquí en la mesa. Que Dios les bendiga. Yo igual me despido de todos, les agradezco mucho. Hermano Jairo también, un saludo muy especial y agradecimiento por esto. Hermano Jairo, termine usted este programa esta noche. Dios lo bendiga. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el alimento, por la casa, por el techo, por el trabajo, por los hermanos, por la iglesia en general. Te ruego, Dios, que ayudes y guardes a mis hermanos en el camino de la fe, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Buena noche para todos.